Nociones históricas del cerebro masculino y femenino. Durante muchos años se pensó que el cerebro masculino y el femenino eran diferentes por naturaleza. Se decía que los hombres eran racionales, fríos y capaces de tomar decisiones objetivas, mientras que las mujeres eran emocionales, sensibles y más aptas para el cuidado. Estas ideas se enseñaban como si fueran científicas, pero en realidad estaban basadas en creencias sociales y no en evidencia. En los siglos XIX y XX, algunos investigadores, como Paul Broca y Gustave Le Bon, interpretaron los datos de forma parcial para afirmar que las mujeres eran intelectualmente inferiores. Esto sirvió para justificar que ellas no estudiaran, no trabajaran en ciencia y no ocuparan espacios públicos. Sin embargo, con la neurociencia moderna, especialmente a partir del siglo XXI, se ha comprobado que no existe un cerebro masculino y un cerebro femenino. Todos los cerebros son diferentes, no por el sexo, sino por la historia personal, la educación, el entorno y las experiencias de cada individuo. Por eso hoy hablamos de cerebro mosaico, donde cada persona combina características únicas independientemente de si es hombre o mujer. Neurociencias y diferencias del cerebro masculino y femenino. A través de los métodos de las neurociencias se buscan diferencias en la estructura del cerebro. En cuanto a las diferencias en estructura, se utiliza la resonancia magnética estructural que nos permite visualizar los mapas de conectividad. Se comparan el grosor de la estructura, la corteza, los núcleos del hipotálamo, el tallo cerebral y los mapas de conectividad que nos brindan información de imagen. Presentan el cableado cerebral a través de la sustancia gris, las neuronas, y la sustancia blanca, los axones, mostrando la sinapsis. Diferencias en función. En resonancia magnética funcional se utiliza el electroencefalograma para visualizar cómo se realiza alguna tarea. ¿Qué se activa en el cerebro cuando se realiza alguna tarea? A finales del siglo XIX, Paul Broca midió 292 cerebros de hombres y 140 de mujeres, encontrando que el cerebro masculino pesaba alrededor de 180 gramos más. En 2014, en el artículo de Ingalhikar, muestra imágenes generadas por estadística. La muestra consta de 421 hombres y 521 mujeres. Concluyó que el cerebro de los hombres mantenía una conexión entre hemisferios, entre el mismo hemisferio, y el de las mujeres a través de conexiones interhemisféricas que cruzan de derecha a izquierda y viceversa. En cuanto a los hallazgos de algunos estudios puntuales, los cuales no son verdades universales, se encuentran diferencias en la estructura cerebral por el volumen del encéfalo, el volumen en zonas específicas como los núcleos sexualmente dimórficos en el hipotálamo, las regiones verbales en mujeres, las regiones visoespaciales en los hombres, la lateralización, que es la función de acuerdo a si es mujer o es hombre. En estos estudios es muy importante el tamaño de la muestra. En 1995, en un estudio, no hubo claridad en la investigación y en 2008 no se encontraron diferencias en estas medidas entre cerebros masculinos y femeninos. Con base en neuroimagen funcional, existe mayor activación en mujeres con estímulos con carga emocional y considerando las redes de memoria, en las mujeres tiene mayor activación los circuitos del sistema límbico, que son las emociones, y la corteza prefrontal, en los hombres en circuitos motores que implican el cerebelo. En cuanto a la conducta, los hombres tienen mejor desempeño en tareas sensoriomotoras y habilidades espaciales. Las mujeres tienen mejor desempeño en tareas mediadas verbalmente, la memoria, la atención, la cognición social. En las situaciones médicas, las tasas diferenciales en condiciones neuropsiquiátricas tenemos. Los hombres presentan autismo, TDA, dislexia, síndrome de Tourette y abuso de sustancias. Las mujeres, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y anorexia nerviosa. El concepto de sexo hace referencia a las características biológicas, anatómicas y fisiológicas que distinguen a los cuerpos humanos asignados como masculinos o femeninos al nacer. Estas diferencias incluyen rasgos cromosómicos, hormonales y morfológicos, que, si bien son relevantes para la reproducción, no determinan de manera unívoca las capacidades cognitivas, emocionales o sociales de las personas.
En contraste, el género es una construcción sociocultural histórica que se refiere al conjunto de significados, expectativas, normas y roles que las sociedades asignan a las personas a partir de su sexo percibido. El género, por tanto, no es una propiedad inherente al cuerpo, sino una construcción social e histórica que regula comportamientos, emociones y formas de ser en el mundo. Desde la perspectiva feminista, el género actúa como un dispositivo de poder que ordena jerárquicamente las relaciones entre lo masculino y lo femenino, otorgando privilegios al primero y subordinando al segundo. Ese sistema de significados no solo moldea la identidad y la subjetividad, sino también las experiencias materiales y simbólicas que las personas viven a lo largo de su desarrollo. La teoría interseccional propuesta por Crenshaw 1989 amplía esta comprensión al reconocer que el género no opera de manera aislada, sino en interacción con otras categorías como la clase social, la raza, la etnicidad, la orientación sexual, la edad o la discapacidad. Así, la experiencia de ser mujer o de ser hombre varía profundamente según la posición social y el contexto histórico. Esta mirada es esencial para analizar las diferencias en el campo de la neurociencia, ya que la experiencia social y cultural influye directamente en la conformación del cerebro a través de la plasticidad neuronal. En consecuencia, las diferencias observadas entre los cerebros de hombres y mujeres no pueden interpretarse como simples reflejos de un dimorfismo biológico, sino como resultado de una compleja interacción entre lo biológico y lo social. Los cerebros son entidades vivas que se desarrollan en contextos culturales específicos, permeados por las expectativas y los mandatos de género. En cuanto a las limitaciones de la evidencia neurocientífica, debemos tener cuidado de los problemas metodológicos. Nociones a priori influyen en el diseño del estudio. Se hacen más estudios para buscar diferencias entre los cerebros. Cuidado con la significancia estadística, los falsos positivos. Es importante considerar un tamaño de la muestra en base al objetivo del estudio. Por ejemplo, en 1995 se llegaron a conclusiones que en estudios de 2008 no tuvieron fundamentación. Algunas diferencias se basan en promedio de la población. No nos dicen la sobreposición, las coincidencias entre grupos, que son los tamaños de los efectos. Los sesgos de publicación. Son estudios publicados, publicar un estudio que cause un efecto, la sobrerepresentación de estudios. Neurosexismo. Es la interpretación y uso de los hallazgos de la neurociencia para justificar estereotipos de género. Objetividad. En un estudio serio, utilizando mediciones serias, no se puede concluir con justificaciones objetivas. Cuidado con la interpretación sesgada. Estereotipos a priori. Cuidado con los estereotipos. Aunque hay diferencias, si tomamos a un hombre y una mujer, es probable que las características estudiadas sean similares, es decir, población coincidente, población homogénea. En el artículo titulado Dimorfismo sexual natural, una reinterpretación crítica de las diferencias biológicas, la doctora Lucía Siquia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, lleva a cabo una interpretación sexual dimórfica de las diferencias biológicas en la especie humana, señalando que la ciencia moderna, y en particular aquella que trabaja con los cuerpos, se ha caracterizado por una lectura de tipo androcéntrica, es decir, que coloca el parámetro hombre en el centro y la medida de todas las cosas. En ese sentido, señala que las prácticas sociales y culturales asociadas con los roles de género se pueden traducir en diferencias biológicas para adaptarse a correlatos vinculados a estereotipos normativos de género. Así, se señala que las conductas implicadas en tales estereotipos se expresan biológicamente y los roles de género crean muchas de las diferencias biológicas que hoy se asumen como naturalmente dimórficas. A su vez, agregamos que esa diferenciación dicotómica no solamente se da en la diferenciación entre lo masculino y lo femenino, sino además y sobre todo la diferenciación jerárquica de lo masculino sobre lo femenino. Para la doctora Lucía, de acuerdo con el sistema de valores androcéntrico descrito en la anterior diapositiva, el cerebro masculino estaría optimizado para aquellas habilidades y conductas más valoradas. En efecto, para las habilidades visuales, espaciales que implican la lectura de mapas y navegación, mientras que el cerebro femenino estaría optimizado para una habilidad denominada fluidez verbal. Esta caracterización, señala la doctora, de los cerebros evidencia que la palabra dimorfismo se torna equivalente y legitimadora de una distribución dicotómica
por tanto jerarquizada de los roles sociales. En ese sentido, la investigadora israelí Daphna Joel y sus colaboradores mostraron la invalidez de caracterizar los cerebros según las categorías varón-mujer, debido a que la alta variabilidad existente entre los cerebros de mujeres por un lado y entre los cerebros de varones sería igual a la alta variabilidad existente entre cerebros de mujeres y varones. Por lo tanto, Joel y colaboradores proponen la hipótesis del cerebro mosaico, que equivaldría a conceptualizar cada cerebro como una combinación única de factores. Categorización y mecanismo básico de la cognición humana. La cognición es la capacidad que tenemos para percibir, recordar, pensar, sentir y tomar decisiones. Y algo muy importante es que la cognición no depende de una sola parte del cerebro. Funciona a través de redes interconectadas que trabajan juntas, como un sistema en equipo. Además, la cognición no es algo fijo al nacer, no viene predeterminada por el sexo. La neurociencia y la psicofisiología muestran que la cognición es moldeable, cambia con la experiencia. Todo lo que vivimos, desde la educación y la cultura hasta las relaciones y el ambiente en el que crecemos, influye en cómo pensamos y sentimos. Esto también se relaciona con la epigenética, que explica que nuestras experiencias pueden modificar la manera en que nuestro cerebro se organiza y en cómo expresamos nuestras emociones y pensamientos. Entonces, no pensamos de cierto modo por ser hombre o mujer, sino por nuestra historia, por lo que hemos vivido y aprendido. En la ponencia titulada ¿Tiene género el cerebro?, la doctora Fernanda Pérez Gay nos llama a cuestionarnos sobre los estudios sobre el cerebro. Todo ello como respuesta a las investigaciones científicas históricas en las cuales ha predominado una creencia respecto a la existencia de cerebros masculinos y femeninos. Nos dice, hay que cuestionarnos sobre si estos estudios se han replicado, cuántas comparaciones se han hecho. ¿Existen similitudes o diferencias? Ya que si solo hay diferencias, resulta que no estaban interesados en encontrar similitudes. ¿Y de dónde viene la diferencia? ¿Es una cuestión sexogenética o es el género a través de expectativas socialmente construidas? Así pues, reducimos la complejidad y reducimos las características solo a lo que nos sirve para categorizar, en este caso en masculino y femenino. Y eso genera un fenómeno que en matemáticas se llama reducción dimensional, cambiando la forma en la que percibimos las cosas. Condiciona lo que pensamos y queremos percibir todo como masculino o femenino, blanco o negro, reduciéndolo a una cuestión binaria. De acuerdo con la doctora Fernanda Pérez Gay, las personas en general tenemos una tendencia y una necesidad de categorizar todo en entidades binarias. Día-noche, azul-negro, mujeres-hombres. Nuestro cerebro está entrenado para categorizar porque así nos permite organizar la información y actuar en consecuencia. Pero se caracteriza a partir de las diferencias y no de las similitudes. Y cuando sucede esto, reducimos la complejidad, quedándonos con las características que nos sirven para definir o categorizar lo que es masculino y lo que es femenino, sin identificar las similitudes que tenemos entre ambos sexos. Sin embargo, como menciona, la naturaleza rara vez manifiesta los fenómenos en forma binaria. ¿Por qué? Porque para la naturaleza somos entidades continuas y entidades que no tienen una definición tan estricta ni tan rígida. La información fluye de forma bidireccional en el cerebro. Otro punto importante es que el cerebro funciona mediante una comunicación bidireccional. Esto significa que no solo el cuerpo envía señales al cerebro, sino que el cerebro también interpreta y modifica estas señales. Por ejemplo, una experiencia externa puede generar una emoción en el cuerpo, como ansiedad o alegría. Pero también nuestra forma de pensar puede amplificar o calmar esas emociones. Esto muestra que la emoción y la razón están conectadas, no separadas. Esta idea desmonta la antigua creencia de que la razón era algo masculino y la emoción algo femenino. Hoy sabemos que todo cerebro humano requiere tanto emoción como pensamiento racional para tomar decisiones, relacionarse, aprender y resolver problemas. En pocas palabras, somos seres integrados. Pensamos con lo que sentimos y sentimos con lo que pensamos. Esa es una característica humana, no masculina ni femenina.
Diferencias del cerebro masculino y femenino, innatas o aprendidas. Históricamente, las neurociencias y las ciencias biológicas han estado atravesadas por lo que Cordelia Fine 2010 denomina neurosexismo, una tendencia a interpretar los datos científicos de manera que refuerce los estereotipos de género existentes. Desde el siglo XIX, numerosos estudios anatómicos intentaron demostrar la inferioridad intelectual de las mujeres a través de las comparaciones craneales o del tamaño cerebral, lo cual sirvió como justificación científica para su exclusión de la educación superior y de la vida pública. Estas teorías, más que derivar de evidencias empíricas sólidas, respondían a un contexto cultural patriarcal que buscaba naturalizar la subordinación femenina. En la actualidad, aunque los métodos de neuroimagen y la tecnología han avanzado notablemente, persisten interpretaciones simplistas que buscan establecer diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, como si fueran categorías naturales y estables. Sin embargo, la evidencia científica contemporánea sugiere lo contrario. Gina Ruipon, 2019, señala que los cerebros humanos son producto de la interacción entre la biología y la experiencia. Su afirmación de que los cerebros reflejan la vida que han vivido, no el sexo de sus dueños, sintetiza una postura crítica frente al determinismo biológico. Los estudios de neuroimagen han mostrado que la mayoría de las diferencias reportadas entre cerebros masculinos y femeninos son pequeñas, estadísticamente poco significativas y, sobre todo, explicables por factores socioculturales. En su investigación, Joel y colaboradores 2015 analizaron más de 1.400 cerebros humanos y concluyeron que la mayoría no pueden clasificarse de manera binaria. Cada cerebro es un mosaico de características tradicionalmente etiquetadas como masculinas o femeninas. Este hallazgo pone en evidencia que el dimorfismo cerebral es una construcción cultural más que biológica. Además, la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro para modificarse en función de la experiencia, demuestra que la estructura y la conectividad cerebral están moldeadas por los aprendizajes, la socialización y las oportunidades disponibles. Los estereotipos de género influyen en las prácticas educativas, en las expectativas familiares y en el acceso diferencial a experiencias cognitivas, afectivas y motoras. Por ejemplo, a los niños suele alentarse a explorar el espacio y resolver problemas técnicos, mientras que a las niñas se les socializa hacia la empatía y el cuidado. Dichas experiencias se reflejan en la organización funcional del cerebro, pero no porque existan diferencias naturales, sino porque se aprenden. De este modo, las diferencias observadas en los estudios neurocientíficos son en gran parte el resultado de contextos sociales que distribuyen de manera desigual las oportunidades de aprendizaje. Reducir estas diferencias a lo biológico implica ignorar el papel del entorno, la cultura y el poder en la constitución de la mente humana. Reflexión: ¿el cerebro tiene género? A partir de la evidencia científica actual y del análisis feminista, es posible afirmar que el cerebro no tiene género. Lo que tradicionalmente se ha interpretado como cerebro masculino o cerebro femenino son construcciones simbólicas sustentadas en interpretaciones sesgadas de la ciencia. El género no está inscrito en la anatomía cerebral, sino en los discursos, las instituciones y las experiencias de vida que dan forma al aprendizaje, la conducta y la identidad. Aceptar que el cerebro tiene género implicaría sostener una forma de determinismo biológico que históricamente ha legitimado la desigualdad. Las neurociencias feministas, por el contrario, proponen comprender al cerebro como un órgano plástico, abierto y profundamente contextualizado. Esta visión no niega la biología, sino que reconoce que la biología misma está influida por la experiencia social. Así, el entorno, marcado por las expectativas de género, la discriminación, la violencia o el acceso desigual a la educación y la salud, moldea literalmente la estructura y el funcionamiento del cerebro a lo largo de la vida. Desde una mirada interseccional es necesario considerar además cómo las desigualdades de género se entrelazan con otras formas de opresión. Las experiencias de las mujeres racializadas, de las personas trans o de quienes pertenecen a contextos socioeconómicos precarios, por ejemplo, pueden influir diferencialmente en los procesos de estrés, en la salud mental y en el desarrollo neurobiológico. Ello refuerza la idea de que no existe un solo tipo de cerebro femenino o cerebro masculino, sino una pluralidad de configuraciones moldeadas por historias de vida diversas. En definitiva, el cerebro humano no posee género, sino capacidad para transformarse. La tarea de la ciencia contemporánea, especialmente de la neurociencia y los estudios feministas, es desmantelar los mitos del determinismo biológico y promover una comprensión de la mente como producto de la interacción dinámica entre cuerpo, cultura y sociedad.